Ya, Maricel, tú parte comentando. Vamos a dar entonces la bienvenida a todos. Ya, desde Chile entonces y en nombre del Consejo Chileno de Tecnologías de Información y Comunicaciones les doy la bienvenida a todos los asistentes. Esta es nuestra séptima charla de este ciclo, así que muchas gracias. Mi nombre es Maricel Cabeza, directora de CCTIC, y estaré con ustedes estos minutos para hablar precisamente de un tema muy importante, que son los desafíos de la ciberseguridad en un mundo tan interconectado como el de hoy. Así que en esta jornada los panelistas se componen de ponencias y expertos en distintas áreas, bajo un enfoque más bien práctico, ¿cierto?, con la finalidad de abordar una conversación amena con nuestros asistentes, necesario también en estos tiempos. Agradecemos también la colaboración del medio digital, el periodista online que está transmitiendo en vivo desde sus redes sociales, así que muchas gracias ahí por el apoyo, a Daniel Bach también. Algunas pautas. Sí, no, Dale, una precisión. Voy a silenciarlo a todos y la idea es que ahora sí solamente se les va a dar el audio a las personas que están previamente autorizadas. ¿Ya? Así que estás con audio, Maricel. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Algunas pautas también para esta jornada es tener en cuenta que quieran formular algún tipo de pregunta, lo hagamos directamente de los chats, de las redes sociales, sin ningún problema, solamente la sugerencia es indicar su nombre, la pregunta y a quién va dirigida, en el fondo para poder gestionarlo de mejor manera a los panelistas. Tenemos un panel brillante el día de hoy de 3 personas. Así que esa fase de preguntas las vamos a hacer una vez finalizadas estas ponencias. Nuestro panel el día de hoy está convocado, ¿cierto? Y lo compone Constanza Alarcón. Ella es la subgerente de Seguridad de Información de Consorcio. También está con nosotros Jennifer Méndez, subdirectora del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Y también contamos con la presencia de Carlos Landero, el director de CECIRT y el Ministerio del Interior. Voy a abordar un poquito después en profundidad sus bios, mientras vaya avanzando la presentación, así que muchas gracias. Quiero saludar en este minuto también, voy a aprovechar estos segundos para saludar a nuestro presidente del Consejo, Carlos Cantero, ex senador y también que fue presidente también de la Comisión de Educación y Ciencias de Tecnología del Senado de Chile también, así que muchas gracias, Carlos. También quiero saludar a nuestro director ejecutivo, Pedro Huestalaf, abogado también, investigador de ciberseguridad, también docente en la Universidad Mayor y también ex subsecretario también de Telecomunicaciones. Muchas gracias. Vamos a ver si están todos ya, a los asistentes, ya no quedan asistentes en la sala de espera, ¿estamos bien? Comencemos nomás. Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar esta instancia con una pequeña introducción respecto al tema que nos convoca el día de hoy y su importancia. En el tema de la pandemia, el incremento de la cibercriminalidad, la desinformación ha puesto en prueba hoy día la resiliencia de todos los actores, ya sea público como privado. Y a medida que la pandemia de COVID-19 sigue perturbando todos los sistemas de salud, económicos y sociales a nivel mundial, hay una amenaza que va creciendo de manera explosiva. Y aquí me voy a referir precisamente a los riesgos de ciberataque. Y esto a raíz de la mayor dependencia que tenemos hoy día respecto a las herramientas digitales. El tema del teletrabajo impulsado también con el objetivo de atenuar los impactos laborales, ¿cierto?, a raíz de este COVID-19, las estrategias también digitales para continuar, para dar continuidad a los temas pedagógicos y académicos también, el confinamiento, sumado a la conmoción, al miedo, a la incertidumbre, nos ha dejado una ventana de oportunidades tremenda para ser, y se han colado, ¿cierto?, unos nuevos riesgos y viejos actores entre las preocupaciones de quienes velan por la seguridad de la información y la ciberseguridad, donde las medidas de protección diseñadas para un creciente progresivo se vio desbordado, ¿cierto?, con los fenómenos que acabo de señalar. Y bajo esta mirada, con un sistema integral, más allá que la tecnología, quiero ver si está disponible inmediatamente nuestra primera exponente, nuestra primera expositora, ¿está? Voy a dar el audio de inmediato. Está con audio, Constanza. Sí, Perfecto. ahora sí. Sí. Perfecto, y a quien quiero presentar el día de hoy es Constanza Alarcón. Ella es un ingeniero informática empresarial,
es de la Universidad de Talca, es magíster en innovación tecnológica de la Universidad Federico Santa María, tiene muchas certificaciones y especializaciones precisamente en seguridad de la información y cybersecurity. Son 10 años de experiencia en áreas de seguridad de la información y riesgos también en el ámbito bancario. Ella hoy día es la subgerente de seguridad de la información de Consorcio. Ella entonces la dejo acá porque quiero preguntar también su tema enfocado precisamente a esta integridad en temas de ciberseguridad, de un modelo integral. Estamos en una tremenda tormenta perfecta, ¿cierto, Connie? Sí, vamos a hablar perfecto de eso. Gracias por la introducción, Maricel. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer al Consejo Chileno de Tecnologías de Información y Comunicaciones por invitarme a ser parte de este importante espacio de conversación y tener la oportunidad de compartir visiones y experiencias junto a Jenny y Carlos, que son también grandes profesionales en la materia, y agradecer también a todas las personas que se conectaron para vernos. Entrando de lleno a lo que es ciberseguridad y el tema que nos convoca hoy, creo que estamos llenos de desafíos y más que nunca. Creo que nadie pensó y estimó esfuerzos pensando en una pandemia. Hace meses atrás nadie lo hubiese imaginado. Por lo general los planes de continuidad de negocio, planes de recuperación de desastre, evaluaciones de riesgo, se consideran escenarios probables y realistas. Y una pandemia no era realista para nada. Entonces, estamos ante un escenario en donde no supimos actuar de forma oportuna, probablemente muchas empresas. Pedro, sí. La segunda PPT, por favor, después de la portada. Ya. Ahí está. Esa es. Y ahí viene, bueno, tomé esta frase de tormenta perfecta por un informe que vi, que hizo Checkpoint, sobre cómo se incrementó los potenciales riesgos en ciberseguridad. Esto fue también por el uso incremental del teletrabajo, se utilizan las plataformas para comprar, y eso viene también consigo la cantidad de intentos de intrusiones y ataques informáticos en el entorno. Entonces, es innegable, indiscutible decir que la ciberseguridad en estos minutos es un eje estratégico e importante para todas las compañías, incluso para nosotros como personas en las casas. Y cuando hablamos de mayores desafíos en seguridad, probablemente, ahí, Pedro, por favor, la siguiente lámina. Cuando hablamos de los nuevos y mayores desafíos de la ciberseguridad, probablemente pensemos casi automáticamente en lo que respecta a tecnología, en reforzar plataformas de monitoreo y control de vulnerabilidades, por ejemplo, optimizar reglas de firewall, un mejor antivirus y implementar también lo que ahora está muy de moda, que es el doble factor de autenticación. Pero en general todas estas mejoras tecnológicas hablan de un mejor desempeño en las tareas que se deben a realizar, pero desde el ámbito técnico. Personalmente creo que solo considerar el componente tecnológico como el mitigante absoluto de estos riesgos es un error, y desmitificar es uno de los grandes desafíos de los que hay que ocuparse en un sistema robusto de ciberseguridad. Avanza, por favor, Pedro, para que aparezcan todos los... Para explicar a lo que me refiero, voy a tomar el súper conocido, la triada de las personas, los procesos y la tecnología. Según mi punto de vista, el reforzamiento de las medidas de ciberseguridad deben estar apalancadas por procesos, personas y para que sean realmente un aporte. El concepto de procesos lo voy a enfocar en esta oportunidad a un contexto, no a un contexto organizacional, por decirlo así, para no llevarlo a los procesos críticos que por lo general las empresas tienen levantados de por sí. Acá es importante, yo creo, hablar del establecimiento de un sistema de gestión de ciberseguridad basado en la aplicación de normas, estándares y frameworks para el desarrollo de las actividades. Que las que deben estar, por supuesto, alineadas con el establecimiento de las políticas de seguridad de la información y con las expectativas de la empresa en términos de tolerancia y riesgo a la ciberseguridad. Ahí, por nombrar algo, por dar un ejemplo, lo más utilizado es aplicar, por ejemplo, la ISO 27032, que se implementa con NIST, y que se puede complementar también con COVID y con los controles OWASP,
que es un modelo de trabajo que he visto en varias empresas que se aplica y que da buenos resultados. De este eje, en definitiva, lo que quiero decir que con procesos es que trabajar de una forma estructurada, ordenada y en base a mejores prácticas, y que no hay que reinventar la rueda. Esto alguien ya lo pensó, lo aplicó y funcionó, y creo que es una muy buena forma de gestionar ciberseguridad. Y el otro eje que quiero nombrar acá y que finalmente son las personas, y en este ámbito podemos hablar de la calidad y cantidad de profesionales que se desempeñan en esta área, de la calidad de la educación profesional en esta materia, pero me voy a enfocar en hablar del usuario final, que el llamado eslabón más débil. Hoy día este eslabón está sentado en su comedor, como todos nosotros, en su casa, trabajando con su internet doméstica, la que utiliza para hacer las compras del supermercado, para ver Netflix, para pedir comida, para la navegación de toda su familia. Y con esa imagen a mí se me viene de inmediato el concepto de tormenta perfecta. Yo soy una convencida de que hay que incorporar la educación digital desde etapas escolares para disminuir la brecha desde conocimiento tecnológico. No puede ser que estemos todos los días, todos los años fomentando el avance digital sin considerar que las personas deben tener las garantías de operar y protegerse en este tipo de entornos, para que no sean vulneradas sus derechos de seguridad y privacidad de datos. Debemos establecer un entorno de personas capaces de ser responsables de sus actos digitales, y para eso el conocimiento es sumamente fundamental. Pedro, todavía sigo con la PPT anterior. Muchas veces se comete el error de pensar que, por ejemplo, el departamento de ciberseguridad es el responsable de las vulnerabilidades, de las intrusiones, de los incidentes técnicos. Pero eso no es del todo así, porque las personas también tenemos responsabilidad sobre nuestros actos. Una persona que no tiene conocimiento, que no está concientizada, muy difícilmente se va a dar cuenta de que se está equivocando. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario reforzar la educación más que concientizar. Creo que el concepto de concientización quedó un poco ya desfasado, porque lo que necesitamos son conocimientos fuertes de la gente en función del avance tecnológico. En definitiva, lo que quiero decir en este punto es que la ciberseguridad debe tener en cuenta que sin usuarios concientizados y educados, los esfuerzos técnicos que se han realizado pueden ser prácticamente nulos. Ahora, si hacemos una analogía con la situación actual, no basta con sanitizar las calles, reforzar el sistema de salud, hacer campañas de comunicación, si las personas, por ejemplo, no se lavan las manos, no usan mascarillas, no respetan el distanciamiento social. La población se va a contagiar de todas formas, a pesar de las medidas que se han tomado. En términos de ciberseguridad, las personas también son un influyente súper importante sobre las consecuencias que se tienen cuando se equivoca. Ahora puede avanzar la lámina, por favor, Pedro. Miren, la siguiente imagen la tomé de March Risk Consulting, que muestra la interrelación de los componentes claves del ciberriesgo, desde el origen, desde los propósitos de origen, hasta las consecuencias. Si ustedes se dan cuenta, la parte naranja habla efectivamente de los ejes que yo estoy explicando anteriormente. Y miren, si se fijan bien, habla de tecnologías mal aplicadas o mal configuradas, ya sean de detección y de protección de la red, que el componente tecnológico no esté bien aplicado. Desde el punto de vista de las personas, habla de personas no concientizadas y operando desde sus casas en entornos mucho menos protegidos que los empresariales. Y desde el punto de vista de los procesos, habla de que no se encuentran establecidos y probablemente no consideraron una pandemia como escenario probable. Entonces, estamos casi improvisando y entregando continuidad operacional sobre la marcha. Y en definitiva, para concluir mi análisis sobre el tema que nos convoca hoy, en definitiva, creo que los desafíos de ciberseguridad no deben aislarse en la función de la protección técnica sin considerar factores de formalización de procesos y educación de personas, sino que se debe establecer como un sistema integral de otros componentes igual de relevantes para que juntos, como un engranaje, puedan fortalecer lo que es realmente la ciberseguridad.
Muchas gracias. Perfecto, Connie, muchas gracias. Es muy interesante, efectivamente hay un punto importante de los usuarios, y como tú bien dices, de reforzar el tema de la educación más que la concientización. Sin embargo, también hay una preocupación constante que a lo mejor quiero hacerte mención respecto a las pequeñas y medianas empresas, de qué manera ellos tienen alguna iniciativa que permita reforzar o robustecer ciertos sistemas de ciberseguridad. Bueno, ahí hay un desafío importante con las pequeñas y medianas empresas, y también como lo que comentaba sobre la educación en edades tempranas. Una pequeña y mediana empresa no tiene los niveles de inversión que tienen las grandes empresas para protegerse en términos técnicos. Hace unos años atrás, con algunos eventos que ocurrieron a nivel mundial y acá en Chile también, que afectaron a la banca, los servicios de ciberseguridad subieron exponencialmente sus precios, y muchas de estas pequeñas empresas no tienen la capacidad de pago para protegerse. Sin embargo, desde el punto de vista de los procesos y de las personas, se puede hacer algo. Y creo que juntando estos dos factores, se puede apalancar muy bien quizás la tecnología que no es tan sofisticada. Hablo, por ejemplo, de que, para concientizar y educar, en estos momentos existen 1 millón de plataformas en donde se entrega material gratis y muy bien enfocado para hacer concientización de las personas. Por ejemplo, el INCIBE en España, todos los meses está sacando campañas, saca kit de concientización que ellos dicen, por favor, utilícenlos no, de forma gratuita, distribúyanlos en sus empresas, hagan publicaciones. El CECIR también está todos los días, todas las semanas, actualizando, mandando información. Para lo que tratan temas financieros, bancarios, la CMF también está dictando una serie de normas que permiten establecer, por ejemplo, un gobierno en ciberseguridad y en seguridad de la información. Existe también muchas páginas en donde se entrega la metodología de cómo implementar normas ISO, cómo implementar NIST. Hay matrices de riesgo dando vuelta, hay evaluaciones de riesgo, como les decía dentro de la charla, o sea, no hay que reinventar la rueda y recursos hay. Yo creo que pequeña y mediana empresa que tiene los recursos igual que las grandes en ese sentido, y se pueden potenciar en esos ejes para poder fortalecer su sistema interno de seguridad. Perfecto, Connie. Muchas gracias. Vamos a seguir con el siguiente panelista, también una lideresa. En este caso vamos a introducir un poquito también el tema respecto, si bien es cierto la resistencia, ¿cierto?, frente a los posibles ciberataques, generando todo tipo de estrategias que conllevan las empresas, ¿cierto? También acá se enfoca un poco también a una mirada centralizada en las personas. Y aquí quiero dar un poco el pase también a nuestra segunda invitada del día de hoy, nuestra segunda panelista, que es Jenny Méndez. Ella es doctora en Ciencias de la Electrónica con énfasis en computación, es magíster en computación e ingeniería de sistemas en la Universidad de Cauca, esto en Colombia. Actualmente ella es la subdirectora del Centro de Investigación también en ciberseguridad, investigadora también de la Universidad Mayor ante temas relacionados precisamente en ciberseguridad centrado en las personas. Así que dejo con ustedes entonces ahora a Jennifer Méndez. Muchas gracias, Jennifer. Vamos a esperar unos segundos para que se pueda conectar. O le den el audio. Pero no me la quiten a mí. Ahí está Jenny con el audio. Sí, ahora sí, ya tengo permisos para hablar. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta participación. Para mí es una gran oportunidad. Como lo mencionaba en la introducción, yo formo parte del Centro de Investigación en Ciberseguridad, en el cual, para nuestra fortuna, también está Pedro Huichalaf formando parte del equipo. Y básicamente, el propósito que, digamos, para mí es muy pertinente de este encuentro, y lo veíamos en una reunión corta que tuvimos previamente con Constanza, de la relación de su charla con la mía. Primero a introducir, yo he trabajado en temas de interacción humano-computador,
que muchas veces o de pronto un poco desconocido para este mundo de la ciberseguridad. Sin embargo, es supremamente importante la relación que tienen los usuarios al respecto de la seguridad. Como lo mencionaba ella previamente, y esa frase se utiliza mucho, el usuario será el eslabón como ahí más débil en la cadena de la seguridad, y de ahí la importancia de enfocar los esfuerzos en los usuarios. Entonces, con eso quiero hacer mi presentación. Si Pedro, por favor, comparte la presentación de diapositivas. Bueno, entonces también comentar que de pronto alguna de la información que se puede presentar puede ser un poco sensible al equipo. Podemos tocar algunos aspectos de los encargados de la ciberseguridad. Quiero comentar que la información en su mayoría que aquí presento la hemos tomado de fuentes de información, de artículos y publicaciones. Mi perfil es académico, soy investigadora y académica, entonces sí quisiera como hacer especial énfasis en este aspecto. Bueno, como se mencionaba y como nosotros lo vemos constantemente, se presenta gran cantidad de informes en los cuales mencionan que muchos de los problemas de ciberseguridad están directamente relacionados por las personas. En este sentido, se menciona que el error humano puede causar un número significativo de vulnerabilidades. Y esto, digamos, aquí está este informe, pero podemos encontrar muchos otros donde se hace especialmente énfasis en esta parte del error humano. Es decir, cuando la persona, por ejemplo, abre un correo electrónico sin conocerlo, sin leer rápidamente, y después ahí ya su información y su privacidad está siendo vulnerada. También el uso de contraseñas, que muchas veces por hacerlo rápido, por no tener que complicarnos, lo hacemos, digamos, muy corto, muy fáciles de poder ser interceptadas por los atacantes. Entonces, ese tipo de errores humanos, pues obviamente conllevan a una amplia inseguridad por parte del usuario. Sin embargo, también, y aquí es como dentro de las primeras cosas que quisiera mencionar, que los usuarios en general están, digamos, ellos entre menos distracciones tengan, van a hacer sus tareas de una mejor forma. Seguramente muchas veces cuando generamos una solución tecnológica no nos centramos a pensar en esto. Pensamos en que una clave, entre más compleja sea, obviamente es mucho más segura, pero ¿qué pasa con estos usuarios que no van a poder memorizarla, que van a tener que copiarla? ¿Qué va a pasar con estos adultos mayores? ¿Qué va a pasar con estas personas con discapacidad? Bueno, en fin, son diferentes elementos que seguramente y no siempre podemos tener en consideración. Siguiente, Pedro, por favor. Aquí algunos de los, digamos, de las relaciones que tienen las personas. El usuario indiscutiblemente no está interesado en la seguridad. El usuario como tal, obviamente si no es un usuario informático, pero si es un usuario que simplemente necesita pagar su servicio de celular y necesita colocar sus datos, simplemente está pensando en pagarlo. No tiene tiempo y no le interesa centrarse en manejar su propia seguridad. Esto no está mal porque simplemente el usuario está y necesita hacer una actividad concreta. Muchas veces también, y de esto hay unos trabajos importantes relacionados, es que las políticas de seguridad son abstractas, pueden ser extrañas y no intuitivas para las personas en general. Entonces, también muchos de los elementos que se tienen al respecto a la seguridad están escritos para personas con conocimientos en esto, pero no todos los usuarios ni tienen el tiempo ni el interés tampoco de aprender. Algo también, y no solamente en temas de seguridad, sino en general ante cualquier evento que hace un usuario digamos, en un navegador, en cualquier aplicación, es importante la retroalimentación. Y muchas veces esta retroalimentación no se da con una información clara y concreta para el usuario. Seguramente ustedes han encontrado en algunos mensajes que colocamos, no sé, error 00X y una cantidad de información que para el usuario va a ser muy compleja. Entonces el usuario o deja de utilizar el sistema, desiste o simplemente le da
ok para evitarse la complejidad de leer. Entonces, esos son elementos que seguramente hacen que el usuario, que supuestamente es el eslabón más débil, pues acceda y pueda brindarse información simplemente porque pudo haberse dado una mejor solución, una mejor interfaz. Siguiente, por favor. Bueno, en este sentido, y aquí lo mencioné en un principio, de pronto puede ser algo como no del agrado, pero los estudios indican, los estudios indican que las personas encargadas de la ciberseguridad, digamos, muchas veces están encargadas, y evidentemente esa parte también es súper importante, porque si no, no habría seguridad, de la parte en sí como técnica, pero no de los problemas de las personas, no es, bueno, si yo coloco esta solución, coloco esta funcionalidad en mi sistema, ¿cómo puedo hacer para que además de que sea segura, incluya esos elementos para que una persona sin conocimientos amplios, digamos, de tecnología, pueda acceder y no cometa tantos errores? También es importante que se piense en la usabilidad. Bueno, esto es uno de los elementos, digamos, uno de los términos importantes y claves en cuanto a la facilidad de uso, que sea efectivo, que sea eficiente, que una persona realmente cuando realice una acción cumpla con su objetivo, que se haga en un tiempo adecuado. Entonces, muchas veces, por ejemplo, vemos cómo estas contraseñas que son complejas al final, el usuario para sentirse, o digamos, el sistema le pide que sean contraseñas amplias, contraseñas complejas, y al final lo que hace el usuario es pegar una notica adhesiva con su contraseña. Entonces, digamos, no estamos haciendo mucho al respecto de la seguridad en ese campo. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora la otra cara de la moneda, que muchas veces también en las organizaciones puede pasar que los encargados del diseño de interacción están muy desligados, digamos, de los encargados propiamente de la ciberseguridad, y los diseñadores de interacción no tienen tampoco estas competencias, tal vez, y este conocimiento en temas de ciberseguridad, cómo hacerlo agradable, cómo hacerlo intuitivo, pero también cómo no desligarse de lo importante que es la seguridad. Entonces, como vemos, uno de los problemas que se tienen y, digamos, soportado en estudios e investigaciones es que se trabaja de forma separada, en general, en un proceso de desarrollo de soluciones y más en concreto en temas de seguridad. Siguiente, Pedro, por favor. Así que, digamos, viéndolo desde diferentes miradas, es importante mejorar la usabilidad en los sistemas para evitar que las personas cometan errores peligrosos. O sea, no es pensar solamente en que el usuario es el eslabón del difícil, digamos, el que comete los errores, sino ver cómo desde el otro lado se hacen soluciones que sean seguras, que sean fáciles de utilizar, pero que a su vez, o que integren estos dos elementos importantes. Como lo mencionaba Constanza en la charla anterior, súper importante la educación que se haga para los usuarios, eso también es clave y es una buena alternativa. Justo el fin de semana pasado hicieron una capacitación súper interesante de una fundación, Willow Lab, en la cual ellos tuvo una audiencia bastante amplia, casi, no sé, 1000 personas que se conectaron y eran padres de familia. Entonces educaban con un lenguaje bastante sencillo y técnico a la vez, y lo emocionaba a uno y, digamos, le movía muchas fibras y la sensibilidad de ver cómo, digamos, cuáles son los problemas sobre todo que tienen los jóvenes al respecto. Entonces, digamos que es súper importante, como parte de buscar una solución, es relacionar los factores humanos, involucrar a las personas, involucrar estas actividades de reconocer al usuario, saber sus necesidades, sus características en los procesos, en un desarrollo de software seguro, que evidentemente los involucre desde el principio hasta el final del proceso. Bueno, por ahora eso quería compartir. Muchas gracias, Jenny.
Tú como actor, porque acá nosotros acabamos de ver un actor distinto que era el mundo privado, que el mundo de Constanza, ¿cierto? Consorcio, pero acá estamos hablando contigo más en el ámbito, ¿cierto? Académico. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo la academia, entonces, está aportando el día de hoy como para disminuir los riesgos que tienen las personas en el ciberespacio? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, digamos que este tema, bueno, el área general en la cual, digamos, yo trabajo, nos movemos, un grupo significativo es en el área de interacción humano-computador. Realmente ahí hay una oportunidad de trabajo muy, muy amplia, porque esta temática, que es una subtemática de la interacción humano-computador, viene dada, no hay, digamos, tanto trabajo como si lo hay sobre otros temas, y eso es un tema súper clave y súper importante. Nosotros acá en el centro de investigación estamos empezando, digamos, con trabajos de magíster, de ver cómo diseñar qué lineamientos se deberían tener a nivel de gobierno para que las personas con discapacidad visual, que es otro tema que se toca aquí que es tan relevante, cómo hacer para que estas personas puedan acceder a un sitio y su seguridad también se vea ahí relacionada y no se vea interrumpida. En la academia, digamos que es algo en lo que estamos trabajando. Definitivamente nosotros como ingenieros o en el proceso de formación deberíamos tener este conocimiento desde los primeros cursos, desde que se empieza. Por un lado, saber de seguridad, obviamente con con la debida precaución de qué conocimiento hay. Hay algunas técnicas y algunas herramientas que debe un estudiante tener como una formación y un conocimiento para poder tenerla, ¿no? Porque, bueno, están en un proceso de formación. Pero sí que es importante que en estos procesos, cuando se están formando los estudiantes, se les haga concientizar sobre la importancia del factor humano y de las personas dentro del desarrollo de sus soluciones tecnológicas. Entonces, para mí, esa es como el mayor reto que se tiene. Si hay muchas investigaciones, si hay cursos, si hay magíster que están enfocados en esta temática. Perfecto, tiene toda la razón, un gran desafío también para el ámbito académico. Muchas gracias, Jenny, por tu participación. Quiero reiterar solamente que las personas que quieran realizar las preguntas las pueden hacer directamente desde el chat. Les vamos a dar aproximadamente unos 2 minutos para que puedan formularla de manera directa a nuestros panelistas. Así que está disponible ahí para que pidan la mano y una vez que cerremos el ciclo con nuestro tercer invitado, efectuamos las preguntas de manera directa a nuestro panel. Muchas gracias. Ahora vamos a ir con nuestro último invitado, que al cual agradecemos la presencia el día de hoy también por la carga que tiene el día de hoy, y en este momento, ya que frente a este confinamiento se ha visto efectivamente un crecimiento muy explosivo en temas de las compras online, y que requiere también el uso intensivo de dispositivos móviles, computadores, redes de la comunicación también, donde además también el gobierno también ha dispuesto servicios y plataformas web, como por ejemplo comisaría virtual, en una de las plataformas. Entonces cabe también de preguntarse, por eso que fue la intención de poder invitar también a otro actor en el ámbito de ciberseguridad, cabe preguntarse cómo CECIRT, o el equipo de respuesta ante incidentes, ¿cierto?, de seguridad del gobierno de Chile, ¿cierto?, detecta los riesgos, las vulnerabilidades, las amenazas que nos afectan hoy día a día de mayor impacto, ¿cierto?, en este escenario hiperconectado. Dejo con ustedes entonces a Carlos Landero, es nuestro director nacional de CECIRT del Gobierno de Chile, también jefe de la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior y la Seguridad Pública. Así que dejo con ustedes ahora a Carlos Landero. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias, Maricel. Primero que todo, saludar al Consejo Chileno de Tecnología de la Información. Muy buena iniciativa, una buena mezcla de interconectar el sector privado, como lo es Constanza, Jenny, el sector educativo, la universidad, y a mí desde el lado del gobierno. Una buena mezcla, se mezclan distintas realidades, entonces es una buena presentación para también quienes están oyendo, que tienen muy buen número, así que felicito también a la iniciativa a ti, Maricela, a Pedro y a Carlos Cantero, porque muy buena audiencia. En particular, nosotros
es lo que hemos notado dentro del CECIR, es que hay un aumento considerable una disminución considerable de todo lo que son compras presenciales. Es evidente que el mercado está cambiando. Hay un temor ciudadano de salir a comprar, hay menos mercado abierto y hay restricciones. Cada vez se van acotando los permisos semanales que están dando las ciudades con cuarentena para evitar la compra presencial. Y eso trae consigo inmediatamente un aumento de la compra online. Viene todo esto asociado a paquetes de ofertas, descuentos, a vaciar bodegas o vaciar tiendas de retail, con toda una coordinación grande de delivery que se ha hecho en las distintas comunas. Entonces es súper atrayente hoy comprar online y es menos riesgoso. Entonces hay un aumento notorio de eso. Y hay un aumento también notorio de videoconferencia. El mismo hecho de no tener salida, de que uno pueda ir a visitar a sus padres o resguardo, porque son de cierta edad, te lleva también a tener más videoconferencia. Y finalmente, el gobierno, como cuarto escenario adicional, el gobierno está incentivando a que existan más trámites online, con lo difícil que es ejecutar en estos tiempos cambios, sabiendo que hay comunas que no tienen tanto internet o tienen un mal grado de penetración de internet, o lo conflictivo que ha sido el hecho de tener algunas veces pérdida de señal o mala calidad, o como diría Pedro Huichalaf, la falta de reglamento de la ley que aún está pendiente, hacen de que tú te encuentres en un escenario en el cual todo es online, todo es por internet. Y eso evidentemente desde el punto de vista de la ciberseguridad, excluyendo todo lo que tiene que ver con la calidad, la red y todo eso, hace que sea un escenario muy fácil para poder el ciberdelincuente meterse. O sea, le hemos aumentado el ambiente o las probabilidades de ejercer hoy un ciberdelito, porque tienes todo por internet, usuarios que jamás lo han usado y que han sido obligados a ocuparlo por internet, aplicaciones nuevas como de videoconferencia, donde hay poco expertise en el uso de ella. Entonces, es evidente de que hay un escenario nuevo que trae consigo un aumento de la amenaza o del riesgo en temas de ciberseguridad. Y eso como CECIR lo hemos detectado, lo hemos clasificado como respuesta a lo que está pasando con el aumento de delitos informáticos, y lo catalogamos en tres líneas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con riesgo, todo lo que tiene que ver con vulnerabilidades y todo lo que tiene que ver con amenazas. Cuando hablamos de riesgo, hay un aumento notorio, y eso está demostrado por todos los informes y alertas que hemos generado constantemente, hay un aumento notorio de phishing. Eso es hoy una realidad que no podemos descartarla, y lamentablemente sigue siendo la causa que finalmente llega a más fraude y a más denuncia hoy en las unidades de ciberdelito en Chile, en la PDI o en la Fiscalía. Un segundo riesgo está asociado al aumento también de fake news, a falsas noticias que van asociadas por un lado por correo o por otro lado por lo que es web, y en algunos casos también a lo que es la dark web, en la cual está muy vinculado con lo que es COVID, y eso genera una falsa expectativa, un temor en tema o en cifra de lo que está pasando realmente en la pandemia, y finalmente en delitos cuando hay una transacción o recuperación o robar las credenciales de un banco, por ejemplo, cosas por el estilo. Y el tercer riesgo es que hay un aumento grande de sitios, se ha incrementado los sitios falsos. Nosotros hemos detectado desde marzo en adelante hasta el día de hoy, a través de una herramienta que se llama La Campana, que tenemos nosotros acá internamente, 159 sitios en .cl, o sea, en NIC Chile, que están asociados a clonar un banco o a clonar sitios públicos asociados a temas financieros. Entonces, tú notas que hay esos riesgos que son asociados desde marzo en adelante, cuando partió este fenómeno de la pandemia. El segundo punto son las vulnerabilidades. El CECIR sigue trabajando en generar estos informes o alarmas de vulnerabilidades cuando hay falla o hay emergencias o vulnerabilidades que se explotan y se dan a conocer masivamente, especialmente en estas herramientas que hoy ocupamos para teleconferencia, Zoom, Skype o las que sea, o bien todo lo que está asociado al teletrabajo, VPN, remote desktop y cosas por el estilo. Ahí hemos hecho un fuerte trabajo, se están publicando bastante alarmas, así que se sigue haciendo el tema de las vulnerabilidades. Y por otro lado, son las amenazas. Seguimos estando, y es el análisis que vemos nosotros a nivel de CECIR,
que hay una fuerte amenaza a todo lo que es desencriptación o pinchar o vulnerar o anexarse a lo que es VPN, por ejemplo. Tenemos muchos temas reportados de eso. Fuerte amenaza a lo que son las conexiones de teletrabajo. No solamente el tratar de conectarse a estas que son audio o asambleas públicas, sino también a las que son privadas para tratar de interceptar comunicaciones estratégicas o privadas dentro de una empresa. Entonces, lo vemos como amenaza seria, y finalmente la última que estamos detectando es conexiones a lo que es la red de comunicaciones. Por un lado ya venía bien criticado el tema de la calidad de las comunicaciones, cuando hoy te empiezas a dar cuenta que los enlaces no son uno a uno como te lo vendían, sino que la calidad es bien baja y es bien notoria. También estás notando una mala intención detrás de un corte fibra en una comuna entera que te corta todo un nodo de distribución en una ciudad o en una comuna. Entonces también lo estamos trabajando y coordinando, o al menos lo que estamos viendo en el escenario de ciberseguridad hoy a través de un tema más de interconexión. Entonces, bajo ese punto, todo el esfuerzo del CECIR está enfocado en generar productos, en generar este tipo de alerta, información que le permita tanto al sector privado o al sector independiente, o bien al sector público, que se puedan estar de mejor forma adaptándose a este nuevo modelo de interconexión con teletrabajo. Okay. Carlos, si bien es cierto, tenemos esta información y ustedes están trabajando, ¿cierto?, para descubrirla y, ¿cierto?, categorizarla e informarla. Mi pregunta es, ¿de qué manera la dan a conocer? ¿Cuáles son los canales? O yo como usuario normal, ¿cómo recibo esa información? ¿O cómo me entero? ¿Cuáles son los mecanismos que están utilizando? Sí, en general el CECIR es difícil porque es una unidad nueva, lleva alrededor de 2 años oficializada y trabajando de cara al ciudadano. Siempre tenía una mirada más interna de cara al gobierno. El CECIR lo único que tiene es un sitio web, el cecir.gov.cl, y de ahí maneja redes sociales en Twitter, en LinkedIn e Instagram. Pero genera harta información. O sea, primero te genera alarmas diarias, que son muy técnicas, que van asociadas al servidor o a la versión de un sistema operativo en específico, o de alguna máquina que le pueda servir a un banco, por ejemplo. Son cosas muy, muy específicas, pero también se abarca desde el otro lado. Tal como dijo Constanza, la clave del modelo de la ciberseguridad es por sobre todo la educación. Entonces, también hay una línea de campañas completa, tal como, por ejemplo, lo hace el INCIBE, o lo hace el CCN, o el Homeland Security en Estados Unidos. Tiene su versión propia de generar informes de investigación. Tenemos algunos muy buenos de OS, de resolución de conflicto, que lo publicamos hace poco, de NIC, que son temas de investigación con mayor profundidad, con un lenguaje más simple, que no necesariamente está asociado al ingeniero experto, sino también al abogado de la empresa, o al oficial de seguridad, o al que quiera aprender, o al que está en proceso de una universidad, o estudiando, o algo así. Y también se sacan y se transparentan, que es algo bien bueno, se sacan informes mensuales de lo que le pasa al gobierno, de los ataques que recibe, e informes semanales de vulnerabilidades, o de lo que está pasando en la realidad chilena. Entonces es una muy buena imagen de lo que tú estés sacando, o de lo que está pasando en Chile, para que tú también lo puedas replicar en tu casa, en tu institución o en tu empresa. Todo eso está en el sitio web. Nosotros lo manejamos solo a través del sitio web y a través de las redes sociales que están ahí mencionadas. Perfecto, Carlos. Y una pregunta que sí o sí la quiero hacer antes de pasar las preguntas de todos los asistentes. Yo creo que todos están esperando esta pregunta, que hace referencia a la asignación del asesor presidencial en temas de ciberseguridad, si sabes algo, en qué estatus está, o el requerimiento de este minuto, digamos, quizás se hace más urgente la necesidad de poder tener esta asignación. ¿Cómo va eso? Y después partimos con las preguntas que van a empezar a levantar la mano, y vemos con los panelistas la respuesta. ¿Ya? Perfecto, muy buena pregunta. En mi opinión, una opinión personal y que la he visto en la práctica ejecutada y implementada en el gobierno, que es la que estoy trabajando hoy con la nueva administración, con el nuevo subsecretario Gali. No creo que necesitemos hoy a esta altura un encargado o un supersal de la ciberseguridad. Una persona no te hace resolver los problemas de ciberseguridad. Finalmente,
esto es una realidad que empapa todo. Entonces, la clave de esto es que desde el mundo privado haya concientización, haya representación en los directorios de este tema puntual, y en el lado del gobierno, el sector público, tiene que cumplir las normas que ya existen. Hoy esto es un trabajo que lo puede hacer el subsecretario del Interior. De hecho, así se fue planteado en el programa inicial de la campaña del presidente Piñera, así se partió en el tema, pero en algún momento se necesitaba una figura como para generar los proyectos de cara en el Congreso, una representación de los proyectos técnicos de cara al Congreso. Pero ese trabajo ya está hecho, se hizo muy bien por Jorge Atton, que presentó el proyecto, y lo remató Mario Farre en su momento cuando cerró la mitad del proyecto en el Congreso. O sea, pero ahora es una cosa más de ejecutar lo que se está implementando, de generar más concientización, de generar más campaña, porque ya el tema ya está calado adentro, ya está incorporado. Entonces no necesitáis esta figura como para relacionarse con el Congreso o ser el representante en la prensa de ciberseguridad. Lo importante es que el tema ya llegó, está en un buen nivel, el sector privado se ha metido, se ha empapado a punta palo por los incidentes que pasaron, pero el sector privado ya incorporó esta materia. En el sector educacional ya hay un buen nivel de carrera, de perfiles o de profesores enfocados en este tema, y el gobierno tiene una línea clara que tiene que proteger los datos que almacenamos. O sea, el gobierno es el que más datos tiene, entonces tiene clara la directriz. Pero en algún momento, si es que se necesita esta figura nuevamente como de comunicacional o de representación frente al Congreso, el presidente está en toda la facultad de hacerlo, pero en mi opinión creo que el perfil del subsecretario, un subsecretario joven que entiende tecnología, que tiene ganas de avanzar en los proyectos de ciberseguridad, le dan la total capacidad para enfocar este tema hoy sin usar, por así decirlo. Perfecto, muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Vamos a ir entonces, vamos a ver en el chat. Pedro, ¿hay alguna pregunta ahí en el chat que podamos ir revisando con el panel? Para poder dar el audio a las personas que requieran la mano. Bueno, hay que empezar a mirar que ya están pidiendo la palabra. Por aquí está Nelson, está también varias personas que nos mencionaban. Solo hacer un recordatorio que además de la transmisión, que ya tenemos gran cantidad de personas en este momento, están también a través del periodista.cl, nos encontramos ahí tanto en Facebook Live como en YouTube Live, y solo mencionar que esto se va a grabar, porque alguien preguntó si podía grabar la audiencia. Esto se va a grabar, después se comparte, porque la idea del Consejo Chileno de Tecnología es obviamente difundir esta actividad. Así que Cristian Ocaña estaba pidiendo la palabra en primer lugar, pero tú menciónalo y yo les doy el audio. Ahora le voy a dar el audio a Cristian para que en el fondo tú le des la palabra a Maricel. Ok, Cristian. Hola. Ya tiene el audio. Sí, muchas gracias, buenas tardes o buenas noches ya a todos, Maricel, Pedro Huichalaf, Carlos, Jenny, etcétera. También a Carlos Cantero. Muy bueno el programa. Una pregunta, y gracias por el espacio. Una pregunta, primero, agradecer la labor semanal que está haciendo el CECIP relacionado con todo este levantamiento permanente que hace de casos, antecedentes, eventos, situaciones, etcétera, que permite darse cuenta qué es lo que está pasando. Y en relación a eso mismo, bueno, yo soy Cristian Ocaña, past president de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, para los que no me conocen, y miembro activo del Colegio de Ingenieros de Chile. Y hay una estadística que salió en el mes de marzo, o que salió en abril, relacionado con el mes de marzo, que hubo a nivel mundial un incremento del phishing de más del 30.000%, dado este trabajo virtual que está teniendo todo el mundo, personas que están trabajando del hogar, chicos que están estudiando desde la casa, básica, media, universitario, etcétera, y eso ha generado que estos ciberdelincuentes aprovechen esta circunstancia e inventen una serie de trucos y triquiñuelas que ustedes han ido informando a través del CECIP, lo cual me parece extraordinario. La pregunta que te quiero hacer, Carlos Landeros, es
¿qué podemos hacer más allá de este documento que ustedes generan habitualmente, permanentemente, desde el punto de vista de ser más asertivo, y sin faltarte el respeto, ser más asertivo en la comunicación hacia la ciudadanía? Porque el documento es súper valioso, pero falta como la última milla de que llegue, o a través de organizaciones del tipo Alianza Chilena de Ciberseguridad, que podamos hacer una acción más, más social, más tangible, de decir, oye, lo del banco X está pasando esta cosa, lo del sitio no sé cuánto está pasando esto, ojo con este mail que está llegando bajo esta mirada, que está generando este tipo de ataques, etcétera. Falta más educación al respecto, y esto no es un tema chileno solamente, es un tema mundial. Entonces, yo le he estado tratando de dar vuelta a eso, pero aprovechando que tú estás ahí y también las dos señoritas que también especialistas que están también, ¿cómo podríamos avanzar en algo más digerible, más inmediato? Porque el informe es tremendamente bueno y todas las semanas yo me lo devoro, pero me queda grande el punto de vista de lo que puedo hacer para poder apoyar este proceso. ¿Qué han ideado, pensado, le han estado dando vuelta? Porque esto no es una cosa que vaya a resolver el gobierno o el Ministerio del Interior, es una cosa que creo que excede y que requiere la colaboración de la comunidad para poder tener un resultado más efectivo. Gracias. Perfecto, perfecto, Cristian, muchas gracias. Carlos. Mira, yo creo que demos un par más de preguntas para acumularlas, para que no haya problema de tiempo. ¿Sí? Porque voy a leer un par de preguntas que están en el chat, solo mencionar que se puede pedir a través de esa palabra, porque hay otra pregunta para Carlos. Dice de José Antonio Muena, dice, de la misma forma como hoy existen regulaciones en el mundo financiero donde se le entrega responsabilidad en temas de ciberseguridad para proteger activos de clientes, ¿no sería apropiado hacer lo mismo con las compañías de comunicaciones o telecomunicaciones? Y si ellos tuvieran responsabilidad de implementar controles en términos de acceso a sitios vulnerables, si sería un apoyo a la comunidad. Así que también acá hay otra pregunta de Murchen, dice Municipalidad, si hay planes de coordinación del trabajo del CSIC con organismos autónomos del Estado como Contraloría General de la República, municipalidades y otras por el estilo. No sé si te damos la palabra de inmediato o hacemos otra pregunta más, Maricel. ¿Qué opinas? Yo creo que con esas tres que leíste, porque en el fondo son tres preguntas para darle respuesta. Mientras tanto que se prepare Constanza, porque hay una pregunta también para ella, donde le dice cuál otra más. Dice, ¿puedes repetir los modelos que planteaste? Hablaste de la ISO 27032, ¿y cuál otra más? Me pregunta Juan R. Eso que para que se prepare Constanza, y vamos a ver... Carlos está con audio para que pueda responder mientras tanto. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Oye, voy a tomar la libertad un segundo de saludar a Jacinta y a Rosario, que me están mirando por internet. Son mis hijas de 4 años y de 2 que me están mirando por primera vez por internet. No sabe qué hace el papá en el computador. Muy buena pregunta de Cristiano Caña. Cristiano es un gran referente. Él lideró el tema del 2018 de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, un gran trabajo que se hizo en 2017-2018, así que qué bueno que esté conectado, muy buena pregunta. Por el lado del phishing, efectivamente, el CSIR está en tres cosas muy importantes. La primera es que se entiende que la documentación es muy técnica, y hay que hacerle la bajada al común, al ciudadano que le está pasando, al que recibe, o al que está recién metiéndose en el tema de ciberseguridad de una línea más fácil, más entendible. Y en ese lado tenemos una serie de mejoras en el punto que primero le agregamos una mirada más social o una mirada más educativa. O sea, lo que está haciendo el CSIC este año es generar mucha documentación y mucha campaña para concientizar el tema. Ya no es una mirada solo técnica que teníamos años anteriores, sino que se entiende que tiene que haber una mirada más de educación y de concientización. Y ahí hemos incorporado perfiles de profesionales que nos ayudan bastante en ese tema de traspasar lo técnico a un lenguaje común, mucho más fácil, por un lado. Por otro lado, entendemos de que es necesario una campaña masiva del phishing. Hoy, como te decía, el phishing en cifras
es el delito que conlleva los delitos informáticos más grandes en Chile, y se necesita llegar y bajar de una manera general, global, al sector privado, no solamente con alarmas, sino a través de una campaña que sea más masiva, más popular, que involucre actores más importantes. Y finalmente, lo tercero es que está haciendo toda una plataforma de concientización y educación, que es un modelo como tipo curso que te permite, por un lado, instruirte, y por el otro lado, ir practicando y detectándote cuándo es phishing y cuándo no. Bajo esa mirada, nosotros creemos que es lo que podemos hacer nosotros, pero claramente aquí también falta la interconexión como por ejemplo con la Alianza, con el mismo Consejo, o con asociaciones, con el ACTI, por ejemplo, que nos permita hacer estas bajadas mucho más rápido al sector privado y no solamente estar conectado o siguiendo un sitio como alarma. O sea, la bajada tiene que ser más rápida, porque hoy, si esto lo traspasamos a cifras y ya el teletrabajo o la conectividad llegó o va a durar masivamente mucho más tiempo, se necesita tener una bajada más directa de lo que está pasando hoy técnicamente en las plataformas de correo, por ejemplo. Entonces, sí tomo la llamada, porque es un muy buen punto, donde lo cual tenemos que hacer mucho más esfuerzo como para hacer la bajada mucho más entendible. Y con respecto a las telecomunicaciones, a la empresa de telecomunicaciones, es efectivo. Todo lo que hoy se hizo un buen trabajo, lo que le pasó post Banco de Chile, todo lo que le pasó a través de las BIF, de hacer un trabajo de subir los estándares del sector bancario, también está considerado en lo que son infraestructuras críticas. Ahí está considerado agua, luz, empresas sanitarias, de telecomunicaciones y otras más, como la minería, por ejemplo, en la cual también, ahí nosotros también tenemos un trabajo que se ha hecho, pero requiere de un proyecto de ley que lamentablemente no está todavía del todo terminado, se ha perfilado bastante, en la cual se clasifican y se le exigen ciertos estándares, pero hoy, con respecto a las empresas de telecomunicaciones, sí hay un decreto que se hizo, que es un decreto que está en Contraloría, que se trabajó el año pasado, que es un decreto en el cual las empresas de telecomunicaciones tienen que reportar todo lo que son incidentes de ciberseguridad, por un lado, y por otro lado viene a través de reglamentos de la ley que están trabajándose, la mejora o exigencia para la calidad de los estándares de comunicación. Y con respecto a los órganos autónomos que presentó la Municipalidad de Mulchen, y qué bueno que esté conectado, sí se trabaja el CECIP directo con órganos, ya, de hecho tenemos a través de convenios de cooperación, tenemos algunos ya firmados con cierto órgano autónomo en la cual se trabaja. Eso no tenemos ningún impedimento, por ejemplo, para trabajar con una municipalidad puntual, con la municipalidad de Mulchen, o con las agrupaciones o asociaciones de municipalidades que hay. No tendríamos ningún problema de trabajar, es simplemente generar los vínculos, después se genera un convenio y se entrega todo el trabajo que se le puede entregar a ellos a través de un convenio. Lo hacemos de hecho con algunos órganos y también lo hacemos con algunas empresas privadas estratégicas que Chile necesita, y en la cual nosotros podemos trabajar en conjunto o reportarlo, monitorearlo o hacer ciertas cosas de ciberseguridad con ellos. Don Pedro. Eso, muchas gracias, Carlos. Solo mencionar que hay un par de preguntas más que los vamos a, en este caso lo estamos compartiendo en el grupo de chat, porque también lo están haciendo ahí, para que lo tengan anotado las personas. Maritza, hablan de Maritza Benítez, que también trabajaba como encargada de ciberseguridad junto a Carlos Landero. Hay una consulta para Jenny respecto a cuál es el nivel de si se puede utilizar plataformas como el TV Educa Chile hoy día, que se está distribuyendo para generar más conciencia a través de, en este caso, de ciberseguridad. También había otra pregunta por aquí, una reflexión. Luego de Michael Venegas, dice que luego de trabajar en la empresa, que han tomado en serio la ciberseguridad y le ha llamado la atención las campañas permanentes respecto a la seguridad de la información. No es un tema solo de auditoría, sino que lo difunden como buena práctica a nivel comunicacional en una organización. Entonces, si estas capacidades dejan el apartado de la seguridad top de mind, algo que genera una cultura general de seguridad. Esto es para los tres, después le vamos a dar a las otras dos participantes espacio para consultar. Pero también estaba por acá Nelson, lo voy a ver para darle los 2 minutos para que haga alguna pregunta o reflexión. Nelson Alcayaga, le voy a dar el audio para que en este momento tiene
Nelson la palabra. Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Arriaga desde la ciudad de Antofagasta. Es una pregunta específica para Carlos, pero también puede ser respondida por los otros panelistas. El concepto es que las políticas de ciberseguridad debiera cambiarse por gobiernos de turno o se debiera hacer un tema de Estado, principalmente por los objetivos de que cada gobierno tiene su proyección y que teóricamente es lo que más le puede interesar o resguardar. Entonces es una pregunta un poco amplia, pero ese específicamente es. Muchas gracias. Gracias. Ya, muchas gracias, Nelson. Le vamos a dar la palabra a Jenny, si está por ahí, le voy a dar de inmediato el audio para que dé esa opinión y también la que le hicieron en su momento. Jenny, a ver, estoy dando el audio. ¿Está por ahí, Jenny, o no? Sí, está con audio ahora. Para que hables, Jenny. Sí, bueno, yo digamos que quisiera dar respuesta a la pregunta que hace José Antonio respecto de la concientización. Pienso que es como un tema en el que, por mi experiencia y conocimiento, podría dar más que a la pregunta que acaban de hacer. En este caso, pienso que, digamos, todos los canales de comunicación que permitan que las personas sepan a qué riesgos se enfrentan, que conozcan cómo evitarlos, los canales que sean son apropiados. Lo importante aquí, nuevamente, también es la forma como se comparta el conocimiento, dependiendo de a qué público está, cuál es el público objetivo, también debe ser el contenido. Si es para niños, evidentemente buscar alternativas para que los niños lo entiendan de una mejor manera. Si son personas, en este caso, si se habla, no sé, el acceso a través de la televisión, digamos que es una muy buena posibilidad en el sentido de que tal vez mayor. Sin embargo, independientemente del canal por el que se haga, lo importante es la calidad del contenido que se comparta. Y nuevamente aquí también centrando esta información en las personas. Perfecto. Le vamos a dar la palabra ahora, en este caso, a Constanza para que responda las preguntas. Déjeme buscarla aquí para darle el audio. Constanza, ¿estás con el audio ahora? Sí. Sí, comenta. Creo que me habían preguntado por un tema en las normas, que lo contesté en el chat, pero claro, yo decía que hay diferentes mezclas que uno puede hacer, que no hay que reinventar la rueda, está todo prácticamente dicho y probado, y va a depender mucho del objetivo que uno quiera para establecer un framework de trabajo. El que puse en el ejemplo de la presentación hablaba netamente de lo que es ciberseguridad, y ahí yo recomendaba aplicar, por ejemplo, la 27032 con NIST, COVID y, por ejemplo, los controles OWASP. También para políticas de más alto nivel y estándares de trabajo respecto a seguridad de la información y protección de datos, que es mucho más amplio que solo ciberseguridad. Por lo general ahí se aplica 27001, 27002, las metodologías de DAMA, que son muy buenas. Ese libro propone, esa metodología propone todo un estándar de trabajo para la protección y calidad de los datos, y también no dejar de lado lo que es GDPR, que es como nuestro referente en términos de protección de datos esperando la aprobación de la política que tenemos todavía en deuda acá en Chile. También están los temas de cloud. Hay empresas privadas que generan muy buen material. Amazon Web Service, por ejemplo, tiene muchos tutoriales y mucho paso a paso para implementar seguridad en la nube. Y también la ISO 27017, la 27018 hablan de estos temas. Respecto a temas de concientización, también quiero hacer una apreciación respecto a que efectivamente yo entiendo la labor del CECIR, que es más bien técnica, que sirve muchísimo al sector público y privado para poder actuar de forma pertinente ante las alertas que se están generando. Pero creo que es una muy buena idea, por ejemplo, sería replicar quizás el modelo que tiene el INCIBE.
en Chile. Yo creo que el distribuir y generar material de educación y de concientización que pueda ser de libre uso y que esté sustentado por expertos que trabajan para el gobierno, que nos da cierta seguridad, sería una muy buena herramienta para que grandes, pequeñas, medianas empresas lo tomen y lo empiecen a aplicar. Quizás incluso hasta los colegios. Creo que nos falta un poco más de fomentar educación desde ese punto de vista. Muchas gracias, Constanza. Solo quiero, en este caso, mencionar que voy a leer un par de preguntas más que están en el chat. Le vamos a dar la palabra a Juan Roa, que me imagino que él que está también pidiendo la palabra. Y voy a hacer una pregunta genérica a los tres como para cerrar, y terminamos en este caso con Carlos, el presidente del Consejo Chileno de Tecnología, don Carlos Cantero, no Carlos Landeros, para efectos de darle la opción, en este caso, para que pueda despedir de este encuentro, del cual agradecemos la concurrencia. Mira, dentro de las lecturas que yo estaba mirando, es justamente uno que mencionaba Mario Hojas, que es un alumno de Ingeniería Informática y Seguridad del IP Los Leones, dice, respecto a que vivimos hoy en día, que anteriormente, ¿qué medidas estamos tomando para mejorar nuestras defensas, sobre todo en el mundo de hackeo? Si tenemos la capacidad para resguardar en forma local los usuarios respecto a ciberataques. También había otra reflexión respecto al tema de los reglamentos y de las formas de fiscalización. Sabiendo que las amenazas existen, ¿cómo se puede hacer un trabajo conjunto entre todos los actores, obviamente? Y mi pregunta va para los tres, hablando específicamente de cómo lo han visto ustedes en sus áreas de trabajo, es decir, Constanza en el mundo privado, Jenny en el mundo de la educación y Carlos en el mundo gubernamental, el coronavirus, si ha afectado o no coronavirus versus mayor nivel de acceso versus mayor o menor cantidad de ataques, o no tan solo ataques, sino que también aumento de estafa o intentos de estafa para el mundo del sector donde ustedes trabajan. Así que le voy a dar primero la palabra a Carlos para que en el fondo pueda dar la primera, después le vamos a Jenny y después Constanza, y le damos la última palabra a Raúl, que está ahí. A ver, Carlos, espera, déjame darte el audio. Perfecto, gracias Pedro. Sí, responder a la pregunta de Nelson Alcayaga, lo de las políticas que cambian año a año, efectivamente, es relativo. O sea, en general, las políticas se basan internamente a través de un decreto supremo. Y hoy rige un decreto supremo que es del año 95, 96, que ha costado un montón cambiarlo. Nosotros llevamos un año cambiándolo. Y cuando estábamos a punto, nos cambiaban un subsecretario. Estábamos a punto, se iba el encargado de gobierno digital, que hubo un cambio. Después otro subsecretario. Ha sido un desastre cambiarlo. Y eso que tenemos toda la intención, pero cuesta mucho en el sector público generar todos estos cambios administrativos. Pero hoy, a través de la ley de transformación digital, que se aprobó a finales del año pasado, en esa ley te deja definido que a través de estándares nomás, sin pasar todo por este aparato de que sean decretos supremos, tú puedas ir renovando los estándares técnicos. No, pero en todo tipo de conexiones web, servidores, ciberseguridad, lo que sea, pero al menos te da esa facultad para ir renovándolo de una manera más fácil y no tan administrativa, no tan engorrosa. Pero obviamente la intención de esta ley, y al menos así ha sido, es que la renovación no sea por política o por cambio de gobierno de turno, sino que sea también por modernización. O sea, si efectivamente hoy es obsoleto un decreto, por ejemplo el decreto web, que es del año 96, o el de correo, por ejemplo, que es del año 96, que hoy no tiene sentido tener un decreto que te basa con normas tecnológicas del año 96, pero sigue vigente. Entonces, al menos que sea la renovación por temas tecnológicos o de modernización de tecnología, más que por temas del gobierno de turno que llegó. Y al menos hoy te deja esa plataforma legal, te deja esa manera como para tú poder cambiarla a futuro cuando las cosas queden obsoletas. Por el punto de vista de lo que mencionaba Constanza, de ojalá hayan instituciones como INCIBE en Chile, sería el ideal, pero también hay que tener una realidad de que España llegó a esta cuestión trabajando
por unos 20 años atrás. Entonces, si nos podemos comparar hoy, sacamos hoy la foto de lo que tienen ellos en España comparado con Chile, es una comparación que vamos a estar muy abajo porque no llevamos los mismos años adentro, no tenemos los mismos impactos que han tenido ellos, porque ellos han enfocado su inversión en ciberseguridad por todo lo que tuvieron de terrorismo. Entonces ellos lo ven desde otro punto de vista, toda la educación y la concientización. En nuestro caso se debe a lo más a fraude. Entonces es distinta la importancia, no que le damos en general en el sector, sino que hoy los recursos van a ser acotados y con lo que está pasando ahora en la economía van a ser mucho más acotados. Entonces, ojalá que se dé la instancia para generar y tener una institución como INCIBE, pero no sirve de nada, por ejemplo, si tú no tenés gente atrás capacitada o concientización en el ciudadano para que entiendan lo que es el INCIBE en Chile. Tú tenés que ir de manera paralela. La solución no es crear una institución al tiro. Ojalá que la haya en algún momento y tiene una idea el senador Piuk de crearla en Valparaíso. Asumo que otro senador la quiera en su región, pero tiene que haber un avance en capacidad, en que las universidades tengan ingenieros o abogados o profesionales, auditores titulados que estén en el mercado, que las empresas sigan contratando y que sigan aumentando los presupuestos en temas de ciberseguridad para ir a la par, si no va a generar una institución que no la escucha nadie. Y también en el desarrollo industrial, fíjate que recién hay desarrollos tecnológicos que están surgiendo, que son iniciativas muy buenas. Yo siempre recomiendo una empresa, una empresa chilena que la conocen poco, pero está recién saliendo, que es Pixoft, o Manuel Moreno, que sacó una distribución de Zeus, que es una distribución muy buena, se la recomiendo, además, una distribución de Linux para ciberseguridad, pero buenísima, nosotros ya la tenemos instalada acá, pero tiene que ir paralelo, o sea, desarrollo industrial, educación, profesionales, más concientización y la institución. La institución no lo es todo, y más en años tan difíciles como lo que vemos, que generar una institución en esta época internamente del gobierno se hace muy complejo por temas presupuestarios. O sea, y alguien más lo preguntó, cuando necesitamos tecnología y los presupuestos están súper agotados en el sector público, porque hoy estos bonos, las cajas que se están prometiendo, los 2,5 millones de cajas que se prometieron, las paga el Estado del presupuesto interno. Entonces, se va a disminuir el presupuesto el próximo año. Entonces, si se disminuye en el sector público, es natural que también se va a disminuir en el sector privado. Entonces, hay que trabajar ahí y que sea difícil. Ojalá se haga y que en algún momento tengamos el INCIBER, como le llaman el senador Piuk, pero yo lo veo muy, muy difícil a corto plazo. Y finalmente, para terminar, es efectivo que hoy el coronavirus ha aumentado, todo lo que está asociado a COVID ha aumentado. O sea, primero nos ha llevado a tener aumento de tráfico. Y al tener aumento de tráfico, aumenta el riesgo de los delitos informáticos. Y al tener aumento de delitos informáticos, claramente estamos más vulnerables, hay que tener mejores políticas, hay que adaptarse. Y yo creo que lo pregunto y lo afirmo. O sea, hay muchas empresas que no tienen políticas asociadas al teletrabajo, porque nos pilló de frente y te encontráis que la empresa o el organismo público no tenía idea que lo que era el teletrabajo, no tenían ni política. Entonces, hoy frente a un incidente, ¿cómo opera si no tiene una política? Entonces, hay que adaptarse a esto que nos generó. Estamos aún viendo los conceptos de lo que implica el teletrabajo, pero claramente esto ya llegó para quedarse y ojalá que las instituciones públicas o privadas se adapten luego, porque finalmente el coronavirus está trayendo lamentablemente más delito informático. Muchas gracias, Carlos. Vamos a darle en este caso a Jenny la palabra que pueda comentar. Déjame buscarla aquí para que no haya problema. Jenny, porque se demora. Ahí está Jenny, para que pueda dar tu respuesta y después, solamente para hacer referencia, para finalizar con Constanza, que después le voy a mencionar otra pregunta que está pendiente para ella de las que se ha hecho y para que finalicemos ahora con Carlos Cantero en su opinión. Jenny, tiene la palabra. Tiene la palabra. Ah, pero se pausó. Espera un segundito. Que yo decía que estaba con... a ver, vamos a reactivar el audio. Ahora sí. Bueno, indiscutiblemente todo lo que está pasando con el coronavirus afecta a la educación de una forma muy, muy, muy fuerte.
Escuchaba hace poco, bueno, no en el tema de seguridad específicamente, pero sí como muchos niños no tienen acceso. O sea, hay personas donde tienen un computador y entonces los padres han decidido que el mayor sea el que estudie y bueno, o sea, son situaciones que realmente están impactando. Al respecto de la seguridad también, ampliamente, porque por un lado nos obligaron, digamos, de cierta manera a usar la tecnología. Hay mucha gente que no estaba acostumbrada. Ahora los padres, los adultos mayores, que tal vez no usaban tanto la tecnología, ahora para comunicarse con sus hijos lo tienen que hacer. Entonces se encuentran mucho, mucho más vulnerados. No estábamos, digamos, como preparados para que todo el mundo, independientemente de su nivel de formación, de su conocimiento sobre la ciberseguridad, tiene que estar conectado para poder estar en sociedad. Entonces, en ese sentido, y la falta de educación de pronto que tenemos y esos conocimientos, como les mencionaba, de alguna manera nos tienen que ir llegando para que no caigamos tan rápido en estas situaciones y en estos malos momentos de seguridad respecto de nuestra información. Entonces, indiscutiblemente, con lo del coronavirus se ha impactado ampliamente en todos los aspectos. Otro elemento importante también es que muchas veces la gente, digamos, de estar ya tanto tiempo conectada y ahora esto se ha incrementado, como que ya el cansancio y bueno, estos factores humanos también hacen que la gente, pues no sé, si le llega un correo, lo abran solamente porque sin revisar en profundidad, porque ya estamos agotados de estar tanto tiempo conectados. Entonces, pienso que sí ha afectado ampliamente en todos los aspectos de educación. Muchas gracias, Jenny. Vamos a finalizar ahora para darle la última palabra a Constanza, que a su vez quiero leer la última, además de las preguntas que ya se han realizado, la última que es de Macarena López, que dice, atendido a las circunstancias actuales, si han cambiado los procesos de complaints, trabajan equipos legales con tecnología, con recursos humanos, circunstancias actuales, etcétera. Constanza, tienes la voz. Bueno, primero voy a responder a la pregunta que tú hiciste, Pedro, Sí. sobre qué pasó con esto del coronavirus en el sector privado. En general, lo que vimos fue que se nos cayeron todos los planes que teníamos probados y reprobados por años. Como dije también en mi exposición, la pandemia nunca fue un escenario probable. Era como era como tener un plan para el ataque de los zombies. Era como alguien, si yo lo levantaba, probablemente se iba a reír. Entonces, lo que pasó fue que funcionamos muy, a pesar de todo esto, la continuidad operacional no se vio afectada en su gran mayoría. Los procesos críticos siempre estuvieron levantados, por ejemplo, siempre, con eso funcionamos bien. Pero a medida de que se iban levantando cuarentenas y iban pasando los días, ya empezábamos a ser todos críticos, porque todos teníamos que trabajar de la casa. Entonces, lo que es la operación de ciberseguridad aumentó muchísimo. ¿Qué más? Todavía yo creo que empresas están habilitando y deshabilitando accesos. Yo creo que fue un poco demandante en las primeras semanas. Después se fue regularizando todo y creo que se ha podido llegar a una cierta nueva normalidad, como se dice, pero ahora operando desde las casas. Pues, y también los problemas de continuidad con estas redes domésticas de las empresas de proveedoras de Internet, que tampoco son muy estables. Entonces todo esto se nos junta y crea un estrés laboral que no conocíamos. Entonces es algo nuevo y yo creo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos. Nos queda un rato. Respecto a la pregunta de compliance, entiendo de que la pregunta fue de que si seguíamos coordinando las líneas de control. Habló de fiscalía, auditoría, riesgo, si no me equivoco, Pedro. Sí, sí. Ya, claro, ahora las áreas de control, ya sea la primera, segunda y tercera línea de defensa que se definen como control interno en la empresa, estamos preocupados de ir actualizando planes, de ir haciendo auditorías, de ir revisando, monitoreando efectivamente la habilitación y uso del teletrabajo, definiendo nuevas políticas. Se paralizó Constanza.
Parece- eh, Perdón, no, y sigue, Constanza, algunas... que se te escuchó cortado. Ahora sí. Parece que tiene Constanza tiene un problema de audio. Maricel, yo creo que las últimas palabras para que puedas tú dar por pero sí, dar la palabra a don Carlos Canteros para terminar. Perfecto. Damos el paso entonces para dar el cierre. Yo agradezco a los tres panelistas, sin embargo, tener consideración solamente que de la misma manera a lo mejor que seguimos las recomendaciones también para frenar la expansión del COVID, también tenemos que tomar medidas también para protegernos de las ciberamenazas que pueden afectar ya sea de manera individual o colectiva. Así que es importante reforzarlo, no queremos ser la carnada perfecta para los ciberdelincuentes, y dejo como para cierre entonces a Carlos Canteros, nuestro presidente del Consejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros expositores, a Carlos, a Constanza, a Jennifer. Han sido realmente exposiciones muy sólidas, muy contundentes. Titulares de lo que nos dijeron. Estamos, en mi opinión, efectivamente con riesgo de una tormenta perfecta que puede agravarse. Sin ninguna duda se puede agravar, porque el aumento de tráfico, el aumento de actividad en la educación, por ejemplo, cuando llega el momento de los libros de clase, de las tomas de prueba, de la postura de notas, solamente por dar, ahí hay 4 millones, 5 millones de personas que podrían tener interés. La tormenta ahí puede ser perfecta. Entonces se decía que hay que poner atención en 3 focos, y eso me parece muy relevante: tecnología, personas y procesos. Eso me pareció a mí muy orientador, y en cada uno de estos ámbitos, normas y estándares. También se dijo avanzar en este entorno cultural, lo que yo entiendo como un cambio cultural hacia el mundo digital. Y lo quiero remarcar con mayúsculas, con subrayado. El incremento del ciberriesgo se mencionó. La asimetría que se observa en este tema del ciberriesgo entre el Internet empresarial y lo que pasa en una casa en el uso domiciliario, que también se ve agravado como una tormenta perfecta más pequeña, ¿cierto?, en un hogar, cuando hay 4 que quieren usar el computador y hay un solo computador, por dar un ejemplo, o cuando tenemos problemas de no poder tener el tráfico porque no tenemos las instalaciones. También me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante lo que señalaba Carlos respecto de riesgo, vulnerabilidad y amenaza. Y yo capté, y creo que es muy relevante ponerlo también en el foco, alarmas. La capacidad de generar una alerta de alarma respecto de situaciones que van ocurriendo, porque normalmente cuando se produce un ciberdelito, en un solo día no se produce uno, se producen muchos y sorprenden a muchos. Deberíamos tener un sistema de ciberalarmas en ese sentido. Los factores humanos, insistieron todos los expositores, el riesgo de las personas en el ciberespacio, todos insistieron en eso. Y yo quiero agregar algo por mi cuenta. Yo creo que la brecha tecnológica nos va a generar dificultades en lo que viene. Creo que la brecha tecnológica, la brecha digital en general, se verá muy fuertemente impactada la ciberseguridad. Carlos mencionaba la necesidad de concientizar a los ciudadanos. Bueno, eso es lo que se llama el cambio cultural. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque yo observo 2 cosas en el ámbito nacional y particularmente en la mirada que tiene el gobierno. Observo una mirada muy sectorial, y estos son problemas de orden, yo le llamaría ecosistémico relacional. Eco, porque es todo un entorno, es sistémico, porque todo interactúa, el telebanco, la telemedicina, el comercio electrónico, la educación, todo es ecosistémico relacional. Está todo interactuando al mismo tiempo. Entonces, estas miradas sectoriales o cartesianas me preocupan porque las he visto muy arraigadas en el gobierno, con el presidente Piñera, con sus ministros, con sus asesores, una mirada muy sectorial. Y lo otro que me preocupa es la necesidad de una mirada, asociada a lo anterior,
mucho más integral desde el punto de vista del cambio cultural. Yo tengo la impresión de que hacia el segundo semestre veremos problemas en materia de ciberseguridad. ¿Y por qué? Repito, porque ustedes mismos lo han dejado sumamente claro. El aumento del tráfico en dimensiones tan distintas nos va a poner frente a desafíos realmente muy, muy grandes. Quisiera cerrar con lo siguiente. Yo noto que se hace un gran trabajo en materia de ciberseguridad, pero veo en el gobierno un enfoque cartesiano. Y me parece a mí que esto hay que mirarlo de una manera mucho más integral. Los problemas que se están viviendo en las casas, en las poblaciones de millones de chilenos, son muy serios. Y van a tener problemas de seguridad que también van a ser muy serios. Por eso es que veo que hace falta una mirada mucho más sistémica, mucho más relacional, mucho más integral. Hacen falta muchos más Carlos Catalán en el gobierno, eso es lo que quisiera decir. Hacen falta gente que esté mirando el tema mucho más sistémicamente. Les agradezco a todos vuestra presencia, a los expositores que han hecho estas expresiones tan interesantes, a Constanza, a Jennifer y por cierto a Carlos. Muchas gracias por regalarnos este tiempo tan valioso y la verdad es que quiero contarles que hemos tenido una asistencia récord. O sea, se colapsó nuestro sistema por momentos de tanta gente que nos estaba acompañando, de tal manera que me parece a mí muy interesante lo que ha ocurrido, además de lo que ha pasado en las plataformas. Un abrazo muy cariñoso para todos y el Consejo Chileno de Tecnologías de Información y Comunicación seguirá haciendo semanalmente estos esfuerzos de integración cultural en el ámbito de la sociedad digital. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.